¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan y qué gusto para nosotros poder saludarles en una emisión más del Equipazo Informativo esta noche de lunes 8 de julio, para quienes nos ven en el en vivo, martes tempranito, martes por la mañana 9 de julio, para quienes nos ven en el como en vivo. Y por supuesto saludo con muchísimo gusto a mi queridísimo Carlos Castellanos. ¿Cómo estás, Carlos? Blanquita, qué gusto saludarte. Blanca Lolvé, amigos del Equipazo, qué gusto saludarles también y darles la bienvenida. En efecto, ya estamos de lleno en la segunda mitad de este 2024 y como lo decíamos en la emisión pasada, de aquí en adelante, pues esta segunda mitad parece que se va como agua que hemos tenido, por cierto, en los últimos días debido a los fenómenos meteorológicos en prácticamente todo el territorio nacional. Sin embargo, comentaba hace rato con algún compañero, Blanquita, que pues eso del frío y de las aguas nos duró poquito. Hoy otra vez ya se sintió un calorón. Yo diría que desde el sábado, Carlos, que Desde el desde el sábado. sábado empezó a incrementar el calor, ya no ha llovido, por lo menos en la capital del país. Son unos contrastes con estos cambios de temperatura. Hay que cuidarse por estos cambios de clima, porque precisamente es lo que pues, nos hace más vulnerables. Le cuesta trabajo al cuerpo adaptarse. Así es que a cuidarse, por supuesto, en la medida de lo posible. Ya sabemos todos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que significa una vida sana en términos generales. Y bueno, pues ni hablar, así es. Además estaba revisando y la verdad es que no hay pronóstico de lluvias para toda la semana, ¿eh? Ni el fin de semana, por lo menos hasta ahora, no lo hay. Las plantitas ya estaban mucho mejor, se veían más contentas, más como que revivieron, los jardines se reverdecieron, los pastos se pusieron más verdes, en fin, pero de pronto ya, nada, olvídalo. Se nos Ahí va para la acabaron. liguilla otra vez. Se nos acabaron las lluvias por el momento y de agua solamente la que tengamos que beber para no deshidratarnos. Eso sí, bebamos mucha agua. Quiero pensar que regresarán las lluvias en breve. Recuerden que los meses que más llueven son agosto y septiembre, todavía tenemos tiempo. Sí. Sin embargo, también hay que recordar que según los pronósticos se decía que la niña, que fue lo que produjo muchísimo calor, iba a dar paso al niño, y que el niño en esta ocasión, este fenómeno, iba a ser con mucha agua y poco tiempo. Mucha agua y poco tiempo. Vamos a ver si ocurre, por lo pronto lo estamos esperando que nos llueva otra vez. Dice el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, ya hay que volver a regar las plantas porque ya no les cae agua de lluvia. Efectivamente, bienvenido profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenida Antonieta Carrión, bienvenida profesor Esther Alcántara, bienvenidos todos los que se vayan sumando a este espacio. Ahora, déjame decir otra cosa, que de repente pensamos que ya con estas lluvias y con la recuperación de las presas y demás es suficiente y que ya se acabó el problema de la sequía. Y la verdad es que no. Me encontré a una especialista de la UNAM hace unos días, platicaba con ella y me decía, esto no es suficiente agua, porque el subsuelo se tiene que recuperar para recuperar pues las corrientes subterráneas que son muy importantes, pero también los ríos. Dice, y la recuperación, por ejemplo, es de 1 centímetro, una cosa, son centímetros, muy poquitos centímetros cada año con una muy buena lluvia. Así es que, imagínate. Imagínate, nos falta mucho al paso que vamos y más después de los últimos años que recuerden han sido de los más calurosos en la historia del planeta desde que se toman mediciones. Hemos estado rompiendo récords de altas temperaturas y de sequía, tanto en el 2022 como en el 2023 y con toda seguridad también en este 2024. Por lo menos en los primeros 6 meses sí se rompieron temperaturas altas, acuérdense. Déjame saludar a Ricardo Feregrino, que anda por aquí, y hace mucho que no lo veía. Bienvenido. Salud, salud. Bienvenido Ricardo Feregrino, bienvenida a nuestra querida Carmen Castro también, que ya anda por acá, nuestra moderadora en Facebook, bienvenida, muchas gracias. Gracias a Ricardo Feregrino también, que nos dice hola, buen día, saludos grupo, a todos atentamente, Ricardo Feregrino Code. Bienvenido Ricardo, muchas gracias a todos. Pues vámonos a los hashtags en tendencia, mi querido Carlos. Vámonos de una vez, allá están los hashtags en tendencia de hoy. Ok, caray.
Bueno, primer hashtag en tendencia, nos vamos hasta el norte, a Badiraguato. Hay poca información todavía Sí. sobre este hecho, pero se habla de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes fuerte, incluso con bloqueos, que se dio en los límites de Badiraguato con Durango, lo que llaman en la zona del Triángulo Dorado, ¿no, mi querido Carlos? 4 personas fallecidas es lo que se dice que hubo, un vehículo calcinado, insisto, no ha sido confirmado por las autoridades. Esto me llama la atención porque fue por la tarde, o sea, ya tiene que ser más de 3 horas que esto ocurrió, ¿no? Pues yo creo que tiene hasta un poco más, Blanquita. Recordemos que este tipo de cosas ocurren pues regularmente por las mañanas, a mediodía, y desafortunadamente trascienden horas después. Sí. Por eso pienso que puede tener mucho más, porque en realidad los primeros trascendidos llegaron por ahí de las 5 de 5:20, la tarde. 5 de la tarde, promedio, exacto. Calcúlale que en lo que se difundió el asunto, pues unas 3 horas antes, tal vez por lo menos. Eso quiere decir que al mediodía de hoy, a las 2, 3 de la tarde, estaba ocurriendo esta refriega, pero ya sería buena hora o buen momento para que las autoridades dieran algo de versión oficial y no han dado nada. Sí, y esto no es algo que está sucediendo con relativa frecuencia. Las imágenes pues han transcurrido y pues van vía las redes sociales. Uno no se explica si son los militares o quién graba y sube este tipo de enfrentamientos a las redes sociales y no se explica. Yo me pregunto siempre cuántos habrá que no llegan a las redes sociales y de los que no nos enteramos, ¿no? En estas zonas que son zonas pues de riñas entre los diferentes cárteles que tratan de adueñarse, de tener el dominio del tránsito y por lo tanto del tráfico en ciertas zonas muy específicas, entre otras la zona de ahí de el Triángulo Dorado. Zonas de enfrentamientos, Blanquita, efectivamente, zonas que, de acuerdo con algunas narrativas, pues son zonas en las que el gobierno de la federación no tiene control o lo ha dejado abandonado, o por lo menos ha permitido de alguna o de otra manera, eso dicen voces desde la oposición, ha permitido, gracias a su estrategia de abrazos y no balazos, que sean más bien grupos criminales los que entre sí se estén enfrentando y se estén de alguna o de otra manera aniquilando. Si se acuerdan, esa era precisamente la versión y la narrativa que nos daban en tiempos también de Felipe Calderón. Desde entonces nos decían, se matan entre ellos. Sí, sí. En fin, bueno, pues hay que esperar la información oficial. Espero que en algún momento llegue respecto a este enfrentamiento ya en Badiraguato, entre Badiraguato y Durango. Durango. Ese fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Badiraguato. Y el segundo, pues como de que no, tenía que ser Alito, yo creo que el hombre más mencionado, uno de los más entrevistados a lo largo de este día, también de los más criticados, pues por algunos sectores, no desde luego por sus seguidores, aquellos como 3.500 que acudieron a la asamblea, que se acusa, es la asamblea menos concurrida que ha tenido el revolucionario institucional en toda su historia, que todo pareciera indicar, está a punto de terminar. Yo no puedo dejar de pensar, mi querido Carlos, que el revolucionario institucional está en agonía. Y aquí hemos dicho en más de una ocasión acerca de los líderes, siempre nos referíamos pues a los líderes de los partidos, de estos partidos, el PRD, el PRI y el PAN, pues como líderes que no eran justamente lo que en los momentos históricos que están viviendo cada uno de estos partidos, y eso se demostró en las elecciones, necesitaban como para salir adelante, sobre todo frente al gigante que tienen enfrente, que es Morena, con todo el arrastre que tiene por las diversas razones que ya hemos conversado, las buenas o las malas, las que ustedes quieran. El caso es que está Alito Moreno, después de 2 periodos, hace una modificación otra vez, porque no es la primera vez que lo hace, en los estatutos del revolucionario institucional, para nuevamente salir reelecto. Y se las ingenia para que esto suceda, pero pues está causando un verdadero cisma dentro del revolucionario institucional, porque para empezar, se sale de las filas o le dan la espalda a Alito Moreno la CTM, que tiene pues un buen número de militantes de la CTM, que ha sido parte fundamental o que fue
parte fundamental durante toda la historia del revolucionario institucional, parte justamente de estos grupos que, como la CNOP y algunos otros, la propia CTM y varios otros, los sindicatos incluso, fueron creados como parte del corporativismo que luego se convirtió en gente, sindicatos que han estado siempre al servicio del revolucionario institucional. Yo aquí me pregunto, y con eso termino, Carlos, si la CTM ha renunciado, sí, porque no les gustó lo que está pasando en el PRI, sí, pero también porque ya es un partido que tiende a desaparecer. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿hacia dónde van a enfocar sus intereses, sus filas y sus votos? Pues no me cuesta mucho trabajo imaginar que va a ser hacia Morena. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, coincido contigo, en efecto. A mí lo que me parece es que el Partido Revolucionario Institucional, como bien lo mencionas, pues ya está, dicen algunos, pronto a desaparecer. Eso es preocupante. Pareciera ser que ya se da por sentado que no va a haber oposición partidista en este país, porque de entrada, pues el PRI, con este tipo de artimañas de Alejandro Moreno Cárdenas, que con esta última que tú bien mencionas, en esa 24ª Asamblea Nacional del PRI que se llevó a cabo en el Gimnasio Juan de la Barrera, allí en la Avenida División del Norte y Circuito Interior Río Churubusco, en el sur de la Ciudad de México, en pleno corazón de la alcaldía Benito Juárez, todavía una alcaldía panista. Pero bueno, allí no hubo mucha gente tampoco, allí hubo un evento de un frente que se llama Frente Cívico Nacional, pero en la 24ª, ¿no? Sí, estaba yo confundiendo, porque al final de cuentas estamos hablando de dos oposiciones, y por eso decía, pareciera ser que las oposiciones no existen y van a desaparecer. Por un lado, lo que ocurrió en el Juan de la Barrera con el Frente Cívico Nacional, que se supone iba a ver si congregaba la marea rosa, pero la realidad es que hubo muy poca asistencia. Sí estuvo allí Emilio Álvarez y Casa, sí estuvo allí Guadalupe Acosta Naranjo, que son quizás las dos principales figuras. Estuvo Santiago Taboada, Santiago Taboada, pero pues ¿quién es Santiago Taboada ya ahorita? En realidad, con todo respeto lo digo, Santiago Taboada, ¿quién es ahorita? Sí sabemos que fue el candidato y en su momento muchos pensaron con posibilidades para la gubernatura, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero hoy por hoy, pues si nos atenemos a lo que dicta el oficialismo, es hasta un prófugo casi al que pronto le van a echar el guante por el asunto del cártel inmobiliario. Y del lado de Alejandro Moreno, del lado del PRI, donde se lleva a cabo esta 24ª Asamblea Nacional, aprueban una reforma que le permite a Alito Moreno permanecer en la presidencia del PRI hasta el año 2032. Hay quienes dicen, pues ya el PRI a lo mejor no llega ni al 2032, efectivamente. Pero ¿cuál es el principal problema? Pues los dineros. Y como hay dineros involucrados, hay priistas que sí están criticando mucho a Alito Moreno, pero que están diciendo de todos modos no nos salimos. Por ejemplo, una de las mujeres que más ha criticado en estos últimos 2 días o 3, 4 días, el último fin de semana, ha sido Dulce María Sauri, efectivamente, expresidenta del PRI, que dice que lo escucha desbordado, tratando de distraer la atención del meollo del asunto, quitar el candado que impedía su reelección en la dirigencia nacional del PRI. Todo lo demás, dice Dulce María Sauri, es para distraer la atención, acusaciones y descalificaciones incluidas de este punto. Pero hoy Alejandro Moreno fue mucho más allá, está hablando casi de expulsar a esos priistas a los que él califica como cínicos, y de hecho se va todavía más allá, pues revive el caso Colosio, aprovechando, ¿se acuerdan que la Fiscalía General de la República estaba viendo si se reabría o no, si salía o no, porque lo juzgaron y lo sentenciaron bajo leyes federales cuando tenían que haberlo juzgado bajo leyes locales? A Mario Aburto Martínez me refiero. Como quiera que sea, hoy Alejandro Moreno hasta dice que en esas investigaciones está metido el nombre de Manlio Fabio Beltrones. Vámonos. Bueno, de hecho lo señaló como si hubiera participado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en unas declaraciones bastante contradictorias. Tiene muy enojados a priistas, pues,
de vieja cuña, como el propio Manlio Fabio, Dulce María Sauri Riancho. No he oído mucho a Beatriz Paredes Rangel, he oído sí mucho a Aurelio Nuño, que por cierto está en las listas de plurinominales, puesto por el propio Alejandro Moreno. Y hubo una reacción muy importante de Luis Donaldo Colosio hijo, Colosio Riojas, respecto a este uso de la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta por parte de Alito Moreno, ¿no? Para seguir golpeando a aquellos que no están con él dentro del revolucionario institucional, y le pidió efectivamente que no utilizara la figura de su padre, pues para pues obtener dividendos de carácter político. Lo cierto es que tú lo oyes hablar, uno lo escucha hablar a Alito Moreno y dice, no, es que ellos fueron los que se dejaron robar, están implicados, incluso lo dijo, están implicados en la estafa maestra, ellos hicieron las cosas mal y por eso perdimos la presidencia, hay que juzgar a los que actuaron mal, hay que castigarlos, robaron mucho, está acusando a sus propios compañeros de robar mucho, y él dice que trae una nueva propuesta para renovar al revolucionario institucional, y uno se pregunta, bueno, lleva 8 años ahí gobernando, dirigiendo a nivel nacional el revolucionario institucional, y por qué hasta ahora propone una nueva dirección o una nueva conformación del PRI, de este partido histórico. Lo que parece, ahora, pues eso por un lado, y por el otro lado, pues también lo que mencionabas, Carlos, del presupuesto, es muy importante. Yo recordaba, mientras los partidos sean un buen negocio, igual que el ser político sea un buen negocio, en este país no vamos a ninguna parte. Y el caso es que efectivamente hay todavía muchos millones en juego para financiar las actividades del revolucionario institucional, aunque esté muy disminuido en su tamaño, en el número de militantes, y aunque haya ganado casi nada, haya quedado con una fuerza política así muy disminuida, incluso por abajo del Partido Acción Nacional en estas últimas elecciones. De todas maneras, tiene muchos millones para utilizar en sus campañas y demás, y repartir. Entonces, pues ese es el negocio, ¿no? ¿Por qué creen que he sobrevivido tanto tiempo con un perfil muy menor el Partido del Trabajo o el Partido Verde Ecologista, ¿no? El Partido Verde, que de ecologista tiene muy poco, pero bueno, el Partido Verde. ¿Por qué existieron? Ahora el Partido Verde está en una posición privilegiada gracias a que la supo jugar muy bien, como siempre lo ha hecho, se une hacia el lado del poder, y esta vez ganó más estando del lado de Morena que las muchas veces que ha estado en el lado del revolucionario institucional en el pasado. Bueno, él es una rémora de los grandes, ¿no? Creo que sí puede ser que el PRI tienda a desaparecer, a menos que efectivamente se transforme, pero creo que esa agonía le va a llevar todavía bastante tiempo, y me parece que muchas personas tienen la misma percepción que tenía por acá alguien, creo que era Ricardo Feregrino, que decía que el PRI ya se transformó y se convirtió en Morena. Esa es la percepción que tienen muchas personas, que Morena es como el nuevo PRI. Sí, efectivamente. ¿Y cómo no tener esa percepción si prácticamente los ciudadanos estamos actuando como los ciudadanos del siglo XX, cuando el PRI, en efecto, tenía pues el gran poder y el gran control de todos los aspectos de la vida de los seres humanos en este país? Los tenía de alguna o de otra manera cooptados. Tú lo acabas de decir perfectamente. A los trabajadores, por ejemplo, con la CTM. A los obreros con la CROC, a los campesinos con la CNC. Es decir, al final de cuentas, ese es el corporativismo, es el esquema, como se le conoce, es lo que utilizó el Partido Revolucionario Institucional desde la primera parte del siglo XX. Por Lázaro Cárdenas fue el que lo creó. Pues claramente, y a partir de allí, pues la gente actuó pues como está actuando en estos momentos. ¿Eso de qué nos habla? Pues a final de cuentas, de que nos mantienen a la mayoría de los mexicanos bien jodidos. Y por eso cuando llega alguien que te da aunque sea un poquito, pues prácticamente lo endiosas. Sí, es muy lamentable. Creo que hay varios comentarios acá interesantes. Por ejemplo, nos decía Carmen Castro, Alito no tiene vergüenza, como que quedarse en la dirigencia hasta el 2032,
no cabe duda que está loco. José Carrizosa, hola José, dice, Alito quiere seguir sacando dinero para sus cirugías. Para el 2032 ya se va a ver como el Bester Olaida, sí, caray. Carmen Castro, ¿acaso Alito no se mordió la lengua con todas esas cosas que dijo de que los otros robaron, hicieron, el que ha hecho al frente del PRI? Y le dice a José Carrizosa que no les den ideas, sería capaz de quedarse ahí hasta el fin del mundo, dice al frente del PRI. Cuesta mucho trabajo para estos personajes renunciar indudablemente al poder, a lo que tienen, porque, insisto, es un gran negocio. Me gustó mucho esta caricatura que está acá es de del Monero Vargas, ¿no? O Monera Vargas. Sí. Ajá. Entonces, me gustó, está me parece que bastante explícita. Muy bonita, sí. Pues sí, la ambición por sobre todas las cosas, porque yo no creo que lo esté haciendo realmente, o sea, no me parece, nunca me ha parecido en todo el tiempo que lleva el frente del Revolucionario Institucional, que actúe a favor de México y ni siquiera a favor de su partido. Siempre me ha parecido que más bien actúa a favor de sí mismo. A favor de sus intereses personales e intereses de grupo, evidentemente. Un grupo que cada vez se va haciendo más compacto. Recordemos que ya abandonó el barco priista desde hace un buen rato, un buen número de tricolores como Erubiel Ávila, como Jorge Carlos Ramírez Marín. Es más, hasta gobernadores prácticamente se adjudicó el partido Morena cuando estaban en pleno y por eso después pues les entregaron muy buenos espacios en diferentes, ya sea embajadas o consulados en el extranjero. Al final de cuentas, pues los políticos están haciendo lo que saben hacer y nosotros los mexicanos pues nomás milando. Como pues no, ojalá que fuera nomás milando, estamos manteniéndolos con nuestros impuestos. Pues eso es lo peor, porque seguimos sosteniendo un sistema político supuestamente democrático que en lo que se basa es en que la gente vaya a votar por los que ellos ponen. Ese es el gran problema de siempre. Dice Curiosidad, me está bien que desaparezca el PRI por culpa de la corrupción y tranzas del PRI, muchos votamos y tontamente por Morena, y ahora miren, sí, yo creo que el PRI y el PAN también hicieron lo suyo, le hicieron una gran campaña a Morena, les zanjaron el camino, mostraron todo de lo que eran capaces para abrir el camino para que Morena se hiciera de la presidencia y ahora pues continuara haciéndose pues de la mayoría en el Congreso y de la mayoría de las gubernaturas a lo largo y ancho del país y todo lo que vimos en las pasadas elecciones, ¿no? Que al Yo final, lo que me pregunto, Blanquita, es sí. ¿Tú qué opinas? Te lo pregunto a ti, a lo mejor me puedas dar un poco más de luz, porque yo sí tengo duda, ¿de verdad desaparecerá el PRI o permanecerá y se convertirá en un partido verde más? Es que yo creo que va para allá, porque sí creo que tiende a desaparecer, pero creo que no va a desaparecer de un día para otro, porque por esta larga historia que tiene lo va a sostener todavía y tenía que quedarse como sin militantes y el registro es muy grande de militantes o supuestos militantes dentro del Revolucionario Institucional. Van a luchar por subsistir, pero sí creo que va a ser un proceso de agonía bastante largo, pero no creo, como decías hace rato, decías tú que ya no va a haber oposición, yo creo que sí, va a haber oposición, por supuesto que la habrá, pero hay que esperar el momento, es decir, como que los momentos históricos van evolucionando y hasta que el engranaje llega donde tiene que llegar y surge el personaje necesario, fue lo que pasó ahora o el personaje que con esa oportunidad puede surgir en la historia, puede brillar en ese momento de la historia, que no habría brillado en otro. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que si hubiera surgido en otro momento, antes, probablemente antes de que el PRI cometiera en la parte hegemónica del PRI, pues no hubiera brillado porque estaba muy cooptado, todo el PRI estaba muy fuerte como para eso, pero ya estaba tan debilitado por sus mismas ambiciones que surge este personaje que le va ganando todo y hacen las cosas tan mal que le va a ganar, es decir, llegó a su propia entropía, ¿no? A su propio desgaste de sí mismo.
Y creo que va a seguir ese desgaste, pero creo que sí va a haber una oposición. Puede surgir incluso de las mismas filas del Revolucionario Institucional, quizás con otro nombre, con otra imagen, con otro, no lo sé, una revolcadita y surge como algo nuevo, no lo sé, vamos a verlo, ¿no? Pero sí creo que llegó, ya está hacia el fin de su historia. Nada es eterno, ¿no? Nada. A mí, fíjate, yo lo que pienso es que el PRI va a permanecer como PRI. No puede darse ni revolcaditas ni nada, porque si se da revolcaditas, se cambia de nombre o algo, pues pierde de entrada todo ese padrón de militantes que tiene, y al perder ese padrón de militantes que tiene, pues se convertiría en un partido todavía más débil. Yo creo que va a permanecer como PRI, pero pienso que simple y sencillamente se va a encoger, va a convertirse en un partido de la revolución democrática cualquiera. Yo no pienso que y eventualmente quizás pueda desaparecer, pero por eso va a ser un proceso largo. Muy complicado. Quién sabe si lo veamos, porque tienen que empezar a dejar las filas o a morir quienes conforman el Revolución Institucional. Como nada es eterno, pues llegará un momento en el que desaparezcan los líderes. Y pero sigue habiendo jóvenes que están en el PRI, eso es lo más increíble. Sí, todavía hay. Sigue habiendo juventudes priistas. ¿Es lo más que decir? Pues eso es, creo que yo, lo más lamentable. Para mí eso es lo más lamentable, que siga habiendo quienes confían en ese PRI, y pues, siendo jóvenes, peor tantito. Le dan vida y oxígeno a ese tipo de lacras de la política mexicana. Híjole, es que para donde quiera que voltees. Es lo que te iba a decir, que los otros tampoco es que sean mejores, ¿no? No, o sea, por eso digo, no sé si es lamentable que haya jóvenes, porque creo que somos tantos millones que todos podemos y debemos pensar diferente, porque esa diferencia enriquece, ¿no? Tal vez. Entonces, hay por supuesto los que piensan pues que el PAN es lo mejor, y dentro del PAN habrá quienes estarán en la extrema del conservadurismo y quienes estarán en un punto medio, y hay quienes estarán convencidos de que el PRI es lo mejor, pues porque a lo mejor, no sé, pues sus razones tendrán, ¿no? Por historia, por influencias, por experiencias, ve tú a saber, y quienes pensarán sus cunas, que es lo mejor, todo tiene que lo ver, que sea, todo, o sea, y me parece que es un derecho absolutamente legítimo. Puedes creer en lo que tú quieras, y llegar el momento en la historia en que, pues, te toque tu turno, ¿no? A veces. Es probable, a lo mejor no. Sí, a ver, el PRI ya tuvo su oportunidad, el PAN ya tuvo su oportunidad, ahora es la oportunidad de Morena. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si logra crecer Movimiento Ciudadano. Claro, ese es otro aspecto. Vamos a ver qué pasa con Movimiento Ciudadano, quien aparentemente tiene más posibilidades de crecimiento desde mi punto de vista. Dice Geraldine, en todos los partidos hay personas rescatables y lacras, estoy completamente de acuerdo, porque siempre digo, la materia prima es la misma, seres humanos. Claro. ¿No? Así es simple. Correcto. Bueno, sí, ya nos entretuvimos un buen en este hashtag. Vamos al siguiente. Creo que se va a hacer breve, mi querido Carlos. Cuauhtémoc. Sí, en realidad es un hashtag breve, Blanquita, pero también enmarcado dentro de la política, porque al final de cuentas de lo que nos habla es de la lucha que hay en particular por la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Por eso es Cuauhtémoc nuestro hashtag en tendencia de hoy. Se refiere a la alcaldía que gobernaba, recordarán ustedes, no sin algo de ironía, Sandra Cuevas, a quien muchos dijeron puso Ricardo Monreal, o decían por lo menos que era gente de Ricardo Monreal. Vendría después un rompimiento con Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, y para las elecciones pasadas, pues resulta que la candidata a presidir la alcaldía Cuauhtémoc por parte de Morena y el oficialismo, pues era una persona autónoma, independiente y con muchas convicciones, pero a la cual no le perdonaron apellidarse Monreal. Nótese el sarcasmo, por supuesto, porque evidentemente, pues Katy Monreal, la hija de Ricardo Monreal, pues algunos pues la consideran de entrada, y eso no me parece correcto, pero le restan todos sus méritos que pudiera tener en política por el simple hecho de ser hija de Ricardo Monreal. Como quiera que sea,
se enfrentó a Alessandra Rojo de la Vega y hay por ahí alrededor de 11,000 votos de diferencia que son los que le han dado el triunfo a la de la oposición, a Alessandra Rojo de la Vega. Pero Morena no está conforme. Morena dice que no perdieron y exige el recuento voto por voto y casilla por casilla. Ya en 2 ocasiones, dice la propia Alessandra Rojo de la Vega, les hemos ganado y les vamos a volver a ganar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que durante el fin de semana se ordenó el recuento voto por voto, pero lo ordenó el Instituto Electoral, pero resulta que después un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no se justificaba el recuento voto por voto en todas las casillas de la alcaldía Cuauhtémoc y que por lo tanto se tenía que suspender eso que se había anunciado ya incluso por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México desde el sábado, que ya estaban empezando con el asunto del trámite. Se suspendió y hoy por hoy podríamos decir que la moneda está en el aire, porque si bien Alessandra Rojo de la Vega festeja diciendo que ya ganó porque echaron para atrás el recuento voto por voto, en realidad lo que hacen es pedirle a Katy Monreal y al oficialismo que sustente y respalde sus acusaciones para que justifique de verdad que haya un recuento voto por voto. Ajá. En esa etapa estamos, en la de que podrán justificar o no el recuento voto por voto, todavía no lo sabemos. Es que por ley, para que se puedan hacer un recuento voto por voto, tiene que haber reporte de fallas, y me parece que ya es tarde para eso, en el 100% de las casillas que se van a computar, que se van a volver a contar. Y eso es lo que tendría que juntar. Katy Monreal dio una entrevista en donde decía que ya estaba harta de los ataques de Alessandra Rojo de la Vega y que la culpaba de lo que le pudiera pasar a ella, a su casa o a su familia, ¿no? Ya tomando como otros tintes esta lucha. Las dos cosas que perdió Morena, según ese primer conteo y después de las elecciones y con todo el proceso formal, digamos, de las elecciones, fueron el gobierno de Jalisco, y esta alcaldía, las dos más sonadas, que son muy importantes, y por las dos está propugnando, peleando, aunque la de Guadalajara, la de Jalisco me parece que ya quedó resuelto el caso, y aunque la diferencia fue poca, pues sí perdió Morena la gubernatura, no ganó más bien Morena la gubernatura, sigue en manos de quien estaba, de Movimiento Ciudadano, si mi memoria no falla, pero sigue la batalla todavía acá en la Cuauhtémoc. Oye, Carlos, voy a regresar un poquitito porque quisiera que pusiéramos el video donde Alejandro Moreno, en esta asamblea que llevó a cabo tan poco concurrida, llama a mi secretaria, dice que venga mi secretaria, véngase para acá, a Carolina Villano, que ha sido un personaje fundamental al lado y que siempre ha apoyado mucho a Alito Moreno. Y voy a decir por qué quiero que lo vean, porque aquí dijimos en más de una ocasión, en el caso de Xóchitl Gálvez, o yo lo dije, que me llamaba mucho la atención, que sentía que la habían dejado sola y que creía que de alguna manera se explicaba, no se justificaba, pero se explicaba porque seguramente había sido muy difícil para los machitos del PAN y del PRI aceptar que tenía que ser una mujer la candidata, porque eran las mujeres de donde tenían que elegir. Y miren lo que sucede ahí después de que llama a Carolina Villano. Vamos a poner el audio, si te parece bien, entonces, sí, en este momento lo ponemos. Ahí está. Secretaria, véngase para acá. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Una disculpa, ya sabe que siempre somos muy puntuales. Estábamos terminando una reunión de... Ahí déjame decirte algo. Creo que vale la pena mencionarlo. Evidentemente ya sabemos que en estos tiempos todo se puede usar para beneficiar o para perjudicar. Hay verdades para todos los gustos. Él dice, véngase para acá mi secretaria. Lo dice de manera muy coloquial, pero ¿por qué lo dice de esa manera? Pues porque Carolina Villano es la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional. Ustedes pueden acomodarlo como entiendan o como quieran, pueden calificarlo quizás hasta como un dicho misógino, como por ejemplo es lo que hace Gracia Alzaga, ¿no? Que es de quien estamos tomando
este mensaje, Gracia Alzaga, acompañando a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es morenista, pero está tomando el video y es donde escribe, primero Alito Moreno dice mi secretaria, segundo, ella se acerca, y tercero, los hombres la mandan atrás. El nivel de machismo del PRI es grotesco, es el mensaje de Gracia Alzaga y el video que acabamos de ver y que repetimos, por supuesto. A mí lo que me llamó más la atención, más que diga mi secretaria, que es pues sí, porque la secretaria general del partido, es que la mandan para atrás, literalmente, él la quiere, la llama para que esté ahí, no sé quién es el que está ahí junto, pero cuando la mandan para atrás, sí, ella se enoja y se va. Claro, y me parece que ella tiene toda la razón, pero eso creo que ya no es culpa de Alejandro Moreno, no lo estoy defendiendo, pero ya no es culpa de Alito Moreno, eso ya es culpa de este hombre que está allí y que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, es un político priista acapulqueño, Manuel Añorbe, Blanquités Manuel Añorbe, quien ya en algún momento fue gobernador de Guerrero, ¿no? Fue gobernador del estado de Guerrero, efectivamente. Es Manuel Añorbe el que le hace, sí, pues sí, pásele, pero para atrás. Es él. Para atrás y se pone enfrente. Y se pone enfrente, y ella evidentemente, pues, pero eso me parece ya no es cosa de Alito Moreno. No. Que le quieran endilgar también el de que le dice secretaria, eso también me parece que son ganas de ver moros con tranches. Sí, todo lo demás que se dice de Alito Moreno puedo yo estar de acuerdo, pero en esto en particular... No, yo tampoco, yo tampoco. Aunque, creo que no. Aunque sí... Pero digo, lo aclaro porque tú pediste que lo pusiéramos. Pero, ¿sabes? Sí, pero era por esto, por la machismo, la pasan para atrás y se va para atrás. Manifestando como quiera que sea, eso sí es una realidad. Son formas machistas, son formas misóginas, que como quiera que sea, prevalecen en un partido pues que se caracterizó precisamente por eso, por su machismo y su misoginia. Cuando hablamos, ¿se acuerdan ustedes? Del dirigente nacional del PRI en la Ciudad de México de nombre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿se acuerdan? Hubo una investigación que hicieron con Carmen Aristegui en MBS sobre una posible red de prostitución al servicio de este dirigente priista. Es decir, no olvidemos el foco, en efecto, pero aquí en este caso en particular, pues también hay otras intenciones, evidentemente. Sí, claro, políticas. Y bueno, todos los que están ahí cerca, es que los veo y digo, pues será que están muy convencidos y por eso quieren estar ahí muy cerquita de Alito Moreno, ¿no? En realidad, pues es el presupuesto lo que es muy atractivo. En fin, pues bueno, vámonos a lo que sigue, Carlitos, porque mira nada más hasta dónde llegamos. ¡Qué barbaridad! Hasta aquí Cuauhtémoc, nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy, y vámonos a las efemérides del día de hoy. Efemérides, 8 de julio del año 1680 es nuestra primera efeméride, corresponde al 8 de julio, pero ya saben, siempre nos vamos lo más atrás que podemos. En esta ocasión es el 1680, fue cuando se registró la primera muerte de una persona por un tornado, y esto ocurrió pues en Estados Unidos, concretamente en Cambridge, Massachusetts. La primera muerte de una persona por un tornado en la historia de los Estados Unidos ocurrió en Massachusetts, en Cambridge, en 1680, 8 de julio de 1680. Sí, la imagen era esta. Ahí está. La imagen del tornado, exactamente. Muy bien, vamos a lo que sigue. Y la que sigue es 1847. En México ocurrió la batalla, de hecho aquí en la Ciudad de México ocurrió la batalla del Molino del Rey, invasión americana en Chapultepec. Ahí está. Todavía la zona se le conoce así, el Molino del Rey. 1862 muere Ignacio Zaragoza, destacado militar mexicano, ministro de guerra del presidente Benito Juárez, héroe de la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando venció al ejército francés, precisamente
en la ciudad de Puebla, 1862. Vamos a 1889, el 8 de julio fue cuando se fundó el periódico financiero The Wall Street Journal en la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos, fundado en 1889. ...8 de julio del año 1914... Álvaro Obregón y Manuel M. Diegues entran a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, marcando de esa manera la derrota del tirano Victoriano Huerta. 8 de julio del año 1914. En 1943, el 8 de julio, en nuestro país inicia sus actividades, el Colegio Nacional, una institución que habrá de dedicarse a la investigación y divulgación científica y cultural. Un orgullo, por supuesto. Claro. Un ratote, en 1943. 8 de julio del año 2014. La selección de fútbol de Alemania le metió 7-1 a la de Brasil. Era la semifinal de la Copa del Mundo de Brasil 2014, ¿se acuerdan? El jugador alemán Miroslav Klose se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas Mundiales. Anotó el gol número 16 con esa goleada de 7-1 de Alemania sobre Brasil en casa. Qué dolorosa fue. Y luego Brasil. Sí. Qué orgullo para los alemanes, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. ...8 de julio del 2014... el ejército estadounidense encontró en un campo de entrenamiento abandonado los cuadernos de entrenamiento de la banda terrorista islamista Al-Qaeda. Pertenecían a un niño, esos cuadernos. Se ubicaban en el sureño distrito de Al-Mafaz, en Yemen. El 9 de julio del año 1867, ya estamos en el Como en Vivo, 9 de julio de 1867, concluyó sin éxito la expedición de Edward D. Young en África. Estaban buscando al misionero y explorador británico David Livingstone. Finalmente, este se encontraba en un pequeño poblado del lago Bangueulú, en donde desafortunadamente murió como consecuencia de la malaria. 9 de julio de 1867. El 9 de julio de 1882, miren qué bonita efeméride, se celebró el primer torneo de tenis de Wimbledon de la historia en Londres, Reino Unido. Y había mujeres. Y lo que llama más la atención, evidentemente, es el uniforme. Sí, por supuesto. Algo incómodo, ¿no? Por Supuesto. eso corrían más lento que ahora, pues llevaban demasiadas ropas. Pues imagínate. Y esas ofrecen resistencia al viento cuando corres, una falda larga. Claro, no. Qué difícil debe ser jugar tenis con esas faldotas. Sí. Bueno, pues el 9 de julio... Con esas faldas, ¿verdad? No te imaginas a las hermanas Williams con esas faldas. No, bueno, pues, pero vaya, no, pues desde Gabriela Sabatini, que estamos hablando todavía del siglo pasado, ya se modernizó el asunto y ya traían un uniforme más cómodo, evidentemente. Claro. Sí, no, con esas faldas, ¿cómo le haces? Hay una suerte que le pegan a la pelota por en medio de las piernas, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Seguro eso no existía. ¿No? Y evidentemente eso no lo iban a poder hacer jamás con esas faldas. No, pues no, claro por que ejemplo. No. En fin, siguiente efeméride, ahora sí. Estamos, recuerden, en el 9 de julio, pero en el 1922. Fue cuando se inauguró en ese año, 1922, el edificio de la Secretaría de Educación Pública. El programa de la Secretaría se expresa en un triángulo dibujado por José Vasconcelos. Escuela,
Libros y Bellas Artes. 1922, la inauguración de la SEP. ¿Lo reconocen? A ese señor que está ahí nadando es Johnny Weissmuller. El 9 de julio de 1922, este nadador y actor, conocido por sus películas de Tarzán, batió el récord del mundo de natación en los 100 metros estilo libre y bajando por primera vez la barrera del minuto en los 100 metros. Creo que ya quedó algo lejos ese récord, pero bueno, en su momento fue el gran récord por abajo del minuto, los 100 metros libres. ¿Qué tal? Imagínate nada más, no me quiero quedar con la duda, Blanquita. De inmediato le puse aquí a Google, récord 100 metros libres de natación. Pues entiendo que el récord de 100 metros libres de natación lo tiene Caleb Dressel, 47,02. Segundos, 47 segundos, ya le bajaron un montón, ¿no? Pues, sí, de un minuto a 47, imagínate. 13 segundos le han bajado. Sí, es mucho tratándose de lo que se trata, de la distancia que se trata y del poder del hombre, pero fíjate que me quedé pensando en lo que decíamos del tenis. Ajá. También las vestimentas tienen que ver y las técnicas se han desarrollado muchísimo más, ¿no? Tienes razón. Pero el vestido, o sea, ahora las telas son más ligeras, van más pegadas al cuerpo, ofrecen menos resistencia, en este caso al agua, y en aquel entonces, pues, todavía no usaban el tipo de telas que estábamos ahora, ¿no? Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Y en efecto, pues las medallas de este joven de apellido Dressel, Caleb Dressel, pues son en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o sea, lo más cercano acá. Sí, bueno, ya vienen los otros, ya vienen los de este año en París, van a ver si se rompen récords. Vámonos con la siguiente efeméride y la última. 9 de julio del año 1958, un fuerte terremoto en la bahía de Lituya, esto está en Alaska, causó la caída del glaciar dentro de la estrecha bahía y eso generó el tsunami más alto conocido en la historia. Tuvo una altura de 520 metros y lamentablemente así arrasó con toda la costa, generando la muerte de 2 pescadores. 9 de julio de 1958, terremoto en la bahía de Lituya, en Alaska, y un tsunami, el más alto conocido en la historia. Dice por acá, curiosidad, las películas de Tarzán nunca las he visto, hombre, de lo que te has perdido. Dice Elizabeth Aguirre que la falda de tenis se veía liviana y también comenta, y ahora la CEP estará en manos de un señor de Morena. Pues de un exsecretario de Educación de la Ciudad de México, no se les olvide, fue secretario de Educación aquí también. Y es economista. También fue secretario de Finanzas, efectivamente. La Geraldine Islas dice que a la selección de Brasil la persigue la maldición del gatito que aventaron en la rueda de prensa. No me la sé. No tampoco. A ver quién se la sabe o quién nos lo platica. ¿Tú misma, pues Elizabeth? La misma Geraldine. Digo, tú misma, Geraldine, perdón. Saludos, May Guzmán, qué bueno que nos acompañas. Gracias, bienvenida como siempre. Bueno, hablando de récords y de romper récords, le dicen el Valle de la Muerte y bueno, prácticamente se están batiendo récords, pero de una manera impresionante en la zona oeste de los Estados Unidos. Le llaman así el Valle, es la costa oeste. Llegaron hasta 53 grados Celsius en algunos lugares. Son 70 millones de personas las que prácticamente están en un horno. Para este día, por ejemplo, para esta semana, estos días, se esperan temperaturas de entre 32 y 43 grados centígrados en toda la costa oeste y partes de la Gran Cuenca. Esto va a continuar, según el Servicio Meteorológico, toda la semana. Para el miércoles
más de 250 récords de altas y bajas temperaturas y se prevé que casi 40 millones de personas en Estados Unidos verán temperaturas superiores a los 37.7 grados. Es muchísimo, es muy alta la temperatura, Carlos. De hecho, en Texas hay zonas, pues por el consumo de luz por los aires acondicionados, que se han quedado sin energía eléctrica. ¿Qué tal? Sí, Death Valley de hecho es la zona conocida como la más caliente, el Valle de la Muerte que tú decías. Death Valley es como le dicen en Estados Unidos, este valle desértico se ubica al sureste de California en el desierto de Mojave. Y bueno, pues no solamente aquí se alcanzó una temperatura récord, déjame decirte que también Las Vegas alcanzó una temperatura récord de 48.9 grados Celsius. Para Las Vegas es un nuevo récord. Y esto ocurrió también el fin de semana. Oye, si aquí nos estábamos asando con 32 grados, imagínate 48.9, casi 49, qué bárbaro. O 52, como en Death Valley. Ándale, ajá. No, cualquiera de esas, no, bueno, horrible. Bueno, si estás en Las Vegas... Déjame decirte que tuve la oportunidad, tuve la oportunidad ya de conocer tanto Las Vegas como el Valle de la Muerte. Y cuando estuve en el Valle de la Muerte, la temperatura que alcanzamos, porque tienen allí su termómetro, pues es parte de la atracción, efectivamente, el tremendo calorón que hay ahí en Death Valley. Sí. Estábamos a 47.4 grados, creo. Y evidentemente, pues es un calor que no soportas, no puedes estar a la intemperie mucho tiempo, tienes que estar siempre bajo sombra o en alguno de los lugares que hay en la zona, hoteles, salones, etcétera, porque tienen el aire acondicionado. Imagínate si te quedan sin luz. Sí, exacto, exactamente. Bueno, hay una gran discusión, se esperan las elecciones en los Estados Unidos en el mes de noviembre de este año, pero para agosto viene la convención del Partido Demócrata y hay mucha preocupación porque Joe Biden no parece el mejor candidato posible y pues hay divisiones incluso dentro del Partido Demócrata también. Abigail Disney es heredera del gran mundo Disney y es cineasta, es filántropa y es una de las grandes personas que apoyan con dinero, mucho dinero, al Partido Demócrata y ha amenazado con retirarle su apoyo si es que no cambian de candidato. Y ella dice que sí hay candidatos que deberían darle una oportunidad de quitar todos los prejuicios por raza y por ser mujer que hay alrededor de Kamala Harris y que deberían de hacerla, de hacerla a ella la candidata. Joe Biden no parece querer renunciar, Carlos, pero pues hay que esperar a la convención a ver si para entonces reflexiona y logran convencerlo de que renuncie, porque decía yo la semana pasada, no pueden poner a otros si él no renuncia, tiene que renunciar voluntariamente para que puedan... Es correcto. Eso es lo que hace todavía más incierto el asunto, Blanquita, porque durante el fin de semana, de hecho, todavía le hicieron una entrevista en una cadena de noticias estadounidense, creo que fue en ABC, y allí el entrevistador le preguntaba a Joe Biden, pues de entrada sobre su mal desempeño, el que tuvo en el debate con Donald Trump, y Joe Biden decía, sí, reconozco que tuve un mal desempeño, pero es que he estado muy cansado, es que he estado medio enfermo, es que no fue un buen día. Es decir, encontró justificaciones para esa mala actuación y después dijo, pero véanme, después de ahí en todos los demás eventos me hubieran visto, girito, no, bueno. En pocas palabras eso decía Joe Biden. Pues sí, pero eso de qué sirve si a la hora de la hora no demostró lo que tenía que haber demostrado. Y por desgracia, como bien lo dices ahora, ya son muchas las voces que hablan de que él se tiene que ir, pero él dice que no se va. Y no sí, bueno, pero ante la amenaza de perder el financiamiento, quién sabe cómo reaccionen adentro, porque dice ella, Abigail, si Biden no da un paso atrás, los demócratas perderán, de eso estoy absolutamente segura. Las consecuencias de este fracaso serán claramente graves. Sí, pero mira, ese mensaje de la hija del dueño del emporio Disney es un mensaje que llama muchísimo la atención, pero ese mensaje salió incluso antes de la entrevista con Joe Biden. Es decir, no han sido pocos con toda seguridad
todos los avisos que le dan a Joe Biden. Oiga, ya dijo la hija de Disney que nos van a dejar de financiar. Con toda seguridad eso ya lo sabe Biden. A pesar de eso, él dice, no me bajo. Por lo Y menos eso, hasta ahora. hasta Oye, ahorita por lo menos. ¿pedirle a Biden que renuncie es lo mismo que pedirle a Alito que no se reelija? Más o menos así, fíjate. Claro, yo creo que sí. Son esas convicciones tan fuertes que tienen. Mira, aquí está lo del gatito, dice Elizabeth. Sí, en una rueda de prensa un tipo quitó a un gatito de la mesa y lo aventó, y pues desde ahí fue la debacle de Brasil en ese mundial. Nos comparte también una experiencia, dice, por cierto, el 8 de julio se cumplieron 30 años de que fue mi salida de sexto, marcando el fin de una pesadilla en la primaria, donde sufrí muchísimo debido al bullying y en paz entré a la secu. Bueno, qué bueno que se acabó la pesadilla y sí, bueno, qué bueno que se acabó la pesadilla, qué malo que la hayas vivido, pero acuérdate, querida Elizabeth, que veneno que no mata, fortalece, dicen por ahí. Y la verdad es que hasta hace pocos años, es muy triste porque hasta hace pocos años no se ponía la suficiente atención a este tipo de casos que siempre han existido, como está demostrado, ¿no? Eso es muy cierto. Antes no lo consideraban bullying, ni existía la palabra, no se hablaba de acoso escolar, por supuesto, mucho menos. Antes, de hecho, era, apréndase a defender, mijo, porque si no, aquí le va peor cuando llegue a la casa. Ya te agarraron de barco, pues no te dejes, ¿no? Así es, sí, ese tipo de, desafortunadamente, pues, los tiempos cambian, como lo hemos dicho. No se trata de juzgar ni de criticar, son circunstancias y son momentos diversos, pero hoy por hoy, en efecto, ya es un asunto al que se le presta demasiada atención y eso me parece que está bien. Bueno, respecto a la reforma judicial, y continúa el Parlamento abierto, continúan los diálogos, han pasado varias cosas. Llamó mucho la atención que el presidente López Obrador dijo que había olvidado eliminar de la reforma al Poder Judicial un requisito para ser juez, y es el hecho de que tengan 5 años de experiencia. Dice que no cree en eso, pues que se le pasó quitarlo, pero me llamó mucho la atención que dice que juzgar no tiene gran ciencia, y justamente hoy platicaba con un abogado cuya madre es magistrada penal y me decía, es que no puede, o sea, no hablábamos de este asunto porque no lo sabíamos, ¿no? Pero curiosamente él me decía que para ser juez no es lo mismo ser abogado que ser juez. Tú debes saber también de esto, Carlos, porque los abogados, decían, nosotros como abogados nos enseñan las leyes, pero los jueces tienen un proceso diferente, es una carrera judicial, es distinto pues lo que tienen que estudiar, no son un proceso diferente. Y acá dicen que son los jueces los que sueltan, acá les sueltan a los delincuentes y tal, pero no es cierto. Todo se hace desde las fiscalías, porque si una fiscalía no integra bien una orden y no pone las pruebas correctamente, no es claro, el juez, ese es el material con el que tiene que trabajar. Y si no le llega, entonces, si no le llega bien, bueno, pues tiene que soltar a quien tiene que soltar y no puede soltar a quien, ¿sí me explico? Entonces, sí te explicas perfectamente bien, no estoy completamente de acuerdo contigo. A ver. Me parece no, pero que no, yo te transmito, bueno, no es mi opinión, sí, es lo que me... de hecho, fíjate, he escuchado eso de muchas personas y tienen en cierto grado, en cierta medida, razón, pero ¿cómo explicarlo? Al final de cuentas, la justicia no solamente se compone de la procuración de justicia, que es lo que hace el poder, que es lo que hace la procuraduría, también de la impartición de justicia, que es lo que hacen los jueces. El problema aquí es que va ligado, como bien te lo estaban explicando, pero esa es una manera muy fácil de salvarse cuando eres juez y decir, es que no es mi problema, es que yo lo único que hago es analizar lo que pone ante mí el agente del Ministerio Público con todo lo que le entregaron sus auxiliares. ¿Quiénes son auxiliares del agente del Ministerio Público? Pues son los servicios periciales, son los elementos de la policía investigadora que llevan a cabo determinadas diligencias para consignar y para concretar una carpeta de investigación, y entonces ya todo eso lo ponen ante un juzgado, y en ese juzgado los reciben con toda la burocracia del mundo, un oficial secretario de acuerdo, bla, 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 bla. Es decir,
no es tan sencillo como para decir, pues es que el problema es de los MPs. No, no es tan simple Es que como todos eso. son parte del problema, ¿no? Y lo que Exactamente. se Es que tiene es que muy fácil hacer, decir, es problema de ellos. No, señores, lo que es se tiene que problema de hacer todos juntos. es una reforma que evite esos problemas. Dice Norma Piña que también hoy hizo un llamado al presidente y a Claudia Sheinbaum que asistan a estos diálogos del Poder Judicial, a este Parlamento abierto. Dice, es que el riesgo con esta reforma judicial, si se aprueba así como está, es que los problemas que tenemos hoy, que sí existen, no se van a resolver. Eso es cierto. Eso que lo habíamos dicho, nosotros lo dijimos aquí hace como un mes, Carlos. Yes. El problema es que este esquema no va a ser sino repetir, yo no sé si ahondar los problemas que ya de por sí tenemos, ¿no? Un montón de gente presa tras las rejas sin ser juzgada, un montón de personas que están detenidas o retenidas siendo inocentes, un montón de casos de carácter incluso civil o familiar que también están detenidos. ¿Por qué? Pues porque también ahí hay negocio. Y entonces, mientras haya negocio, mientras haya corrupción, ninguna de todas las partes, que son muchas, va a hacer bien su trabajo. Y seguro que hay ministerios y fiscales y jueces y abogados honrados y derechos. Sí, claro que los hay. Pero también hay los que no. Pero también hay los que no, y estos últimos son los que entorpecen la buena marcha de un poder judicial que no es capaz de ser, de impartir una justicia pronta y expedita como se supone que debe ser. Es que es lamentable, Blanquita, pues ¿qué es lo que hablamos aquí cada jueves con nuestro querido amigo el Mariachi Ninja? Pues justamente de eso es de lo que estamos hablando, de que hay una procuración y una impartición de justicia viciadas de origen, porque desde que pasa, te la pongo así de sencillo, por un hecho de tránsito en el que dos conductores se peleen y se lesionen porque se agarraron a golpes, en un hecho de tránsito, la policía va a llegar y para lo único que va a servir, pues es para llevarse a esas personas ante un ministerio público para que los cataloguen, los clasifiquen, sus lesiones, y en nada les va a servir en realidad lo que hagan. ¿Sabes para qué van a llegar nada más al MP? Para dar dinero al final, para que los dejen ir. Porque mientras se investiga, mientras se averigua, pues se van a quedar 48 horas en los separos y a ver quién de los dos es responsable. Esa no es justicia. No, claro que no. Y eso es lo cotidiano. Es que ese es y hay el punto. cosas peores. Por eso yo te puse un ejemplo bien cotidiano, de cosas que te pongo otro bien fácil y bien sencillo. Se me pierde o me roban el celular, más bien, me roban el celular. Voy a la agencia del Ministerio Público a levantar mi denuncia, a iniciar mi trámite y mi denuncia. ¿Qué va a pasar? Pues desde que vas allí, lo primero que intentan hacer los que te entrevistan, que son policías de investigación, es tratar de hacerte caer en contradicciones para que no te paguen tu celular, porque obviamente la gente que va a denunciar un robo de celular regularmente lo hace para que le den un acta y con esa acta pueda ir con su agencia de telefonía y diga, pues sí te lo robaron, te lo repongo por el seguro que tiene. Pero en la policía, ¿qué es lo que hacen? No, pues nomás, a mí se me hace que hasta lo vendió, se le perdió, ve tú a saber. Y lo que tratan de hacer es de que caigas en contradicciones para decir falsedad en declaración y a ustedes al que se va a poner a disposición. Así actúa la policía, así actúan las fiscalías, pero que los jueces no vengan a decir, pues es culpa de ellos nada más. No, porque la realidad es que si se llegan a integrar bien averiguaciones previas, si llegan con el juez, pero al juez ya a otro nivel le llegan al precio, pues va a decretar lo que quiera decretar y va a poder poner como pretexto, pues es que me integran mal las averiguaciones previas, los fiscales y los MPs. Es bien complicado. Sí, yo lo sé, me ha tocado ver cada caso y ahorita que estabas tú narrando eso, puedo narrar 5 casos al hilo, que todos están así o peor que esos. Pero una cosa sucedió ayer en el Estado de México, detuvieron a 2 periodistas y un activista durante una protesta ahí en el Estado de México. Supuestamente los acusaron de estar haciendo pintas en el monumento a Carlos Hank y eso está penado por la ley, se los llevan. Nos decían nuestros amigos de Haz Valer Mi Libertad que el problema es que les sembraron drogas
y que pues se los llevaron, y entonces la acusación pues varía, va de daños al mobiliario narcomenudeo, público, pues sí. al narcomenudeo o a daños o a delitos contra la salud, ¿no? El Sí, caso es que hubo mucho movimiento ayer para tratar de liberarlos, periodistas que protestaron en la Fiscalía del Estado de México exigiendo la liberación de los comunicadores Carlos Pérez y Víctor Castillo y de uno de los activistas que estaba ahí, Dante Álvarez. Un comunicado por parte del Estado de México donde dice que sí los detuvieron, que les encontraron efectivamente drogas, en la descripción muy puntualita de lo que les encontraron, que no estaban en una protesta, sino que ellos nada más acudieron a las pintas y que llevaban aerosol en sus mochilas. Y bueno, los tuvieron retenidos, inmediatamente entró el protocolo de protección a los periodistas, entró artículo 19, entró el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, votó un movimiento ayer domingo y los liberaron para que sigan su proceso en libertad. Y este proceso en libertad, pues, les va a costar un montón, tanto de dinero como, o sea, por más que sigas el proceso en libertad, probablemente como muchos no hicieron nada, o no llevaban la droga por lo menos, y lo otro era una sanción pues de carácter cívico, ¿no? Es correcto. Otro tipo de multa, ¿no? Y otro tipo de castigo, el que conllevaban, pero como pasó lo otro, bueno, pues ya, esto a cualquiera le cambia la vida, ¿no? Te quita mucha vida. ¿Y eso es justicia? Muchas cosas. ¿Mandé? ¿Y eso es justicia? Insisto. Sí, claro. Por supuesto que no. Pues claro que no. ¿Y eso ataca la reforma que se está proponiendo? Tampoco. No, tampoco. ¿Y eso atacan las propuestas o las opciones o las alternativas que vienen de la oposición? Tampoco. Pues, eso es lo peor, que no hay nadie que de verdad quiera meterle y a echarle kilos a una reforma que de veras beneficia a la justicia de este país. Pues lo que pasa, y cuando hay alguien o un sector, puede pasar lo de la famosa cubeta de los cangrejos, mi querido Carlos. Es correcto. Que no, como correcto. Yo soy oposición, que no te van a dejar. Esa brillante idea la está proponiendo ¿cómo dice el presidente? A mi adversario político, no la acepto. Es correcto. No, porque lo que importa es ganar y obtener el poder. Oigan, hace rato hablábamos de reelecciones. Francisco Hernández Juárez va por su 13ª reelección. Qué barbaridad. Es que es el mismo caso que vimos en Fidel Velázquez a propósito de la CTM, ¿no? Creo que tiene mi edad como dirigente telefonista ese señor. Las últimas conferencias de prensa en las que yo iba, Fidel Velázquez ya difícilmente se sostenía despierto, por Dios. Sí. Todavía seguía siendo el dirigente de la CTM, pero hay acusaciones al interior del sindicato de telefonistas. Los representantes de la planilla roja lo acusan de que él, pues prácticamente disuade a cualquiera para que sea oposición y disuelve cualquier oposición al interior del sindicato de telefonistas, y pues que lo único que quiere es seguir, pues eso, siendo reelecto, dominando, ¿no? Hasta quién sabe cuándo. Poder y dinero, en pocas palabras. ¿Algo más, Blanquita, que quieras destacar? Pues es que ya nos tardamos un buen, hay mucho, pero yo creo que ya lo vamos a dejar. Deja ver si hay algo más por acá. La alcaldesa de Acapulco, que siguen las cosas violentas, muy violentas en Acapulco, pero ella dice que está rebasada por la violencia. Dice, nos tocó bailar con la más fea, acepta que hay mucha violencia, acepta que ella no puede hacer nada porque los municipios no tienen lo suficiente para hacerlo, que eso le corresponde al gobierno y que pues toparon con muchos vicios. Y bueno, pues ahí recarga la responsabilidad. La criticaron mucho por eso. Drones explosivos allí en Acapulco, Guerrero, aventaron a una comandancia y eso llama la atención y preocupa porque también drones explosivos en el estado de Sonora hirieron a 3 mujeres y se reporta que de manera particular en Caborca es en donde se están repitiendo este tipo de prácticas, drones con explosivos, mucho ojo con eso. Bueno, pues hasta ahí, mi querido Carlos. Vámonos a lo que sigue. Las buenas del equipazo. Como de que no, tengo dedo rápido. Como siempre, muchas gracias a José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Comenzamos con la primera de ellas. La Universidad Nacional Autónoma de México crea una tecnología muy importante. Tecnología
para fortalecer estructuras. Imagínense nada más, para fortalecer las estructuras, la UNAM crea esta tecnología. ¿De qué se trata el asunto? Bueno, pues el Centro de Tecnologías y dice que sirven para antesismos, puentes, estadios, aeropuertos y hospitales. Dice, toman hasta 70% de la energía que el fenómeno produce. Imagínense, con esta tecnología para los edificios, los puentes y los estadios, aunque haya movimientos telúricos, estas estructuras permiten que sea absorbido el movimiento. Las construcciones existentes o nuevas, y en algunos casos, dice, ni siquiera necesitan reemplazarse debido a que tienen una gran capacidad de disipación. En Son fin, disipadores de energía, ¿no? Se llaman. disipadores de energía en pocas palabras, y esta tecnología, pues es creación de la máxima casa de estudios, por supuesto. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, y me encantó, esta es una buena del equipazo, muy estable. Y dice Carmen Castro, muy innovadora. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Gabo, que es una institución creada por Gabriel García Márquez, periodista y Premio Nobel de Literatura, anunció a los ganadores del Premio Gabo 2024 y destaca para nosotros de manera muy importante y especial, el trabajo de la mexicana Nayeli López Reyes. Bogotá fue la sede por tercer año consecutivo de esta ceremonia, 12º Festival Gabo, con el lema Historias para despertar. Hubo un homenaje a José Rubén Zamora, periodista injustamente preso en Guatemala, desde julio del 2022, y bueno, hubo varios ganadores en categoría de texto, el argentino Diego Fernández Romeral, pero fueron un grupo de más de 30 periodistas de 11 países que se adjudicó el premio Gabo en cobertura por el trabajo Amazon Underworld, el submundo de la Amazonía. Estuvo muy interesante porque mapearon el ecosistema criminal en las fronteras amazónicas y su impacto devastador en las comunidades en el medio ambiente. Esa es otra categoría de premios. Y así como ellos ganaron varios, pero Nayeli López Reyes, la mexicana, es una tejedora perteneciente al pueblo indígena Triqui. Ella obtuvo el premio Gabo en audio por Las Mujeres Valientes Gui Chaana, Mujeres que Tejen. Es un podcast producido para Spotify por Oronda Studio, donde ella les da voz por primera vez a las mujeres de la comunidad Triqui en San Martín y Tuyoso, Oaxaca, para cuestionar prácticas tradicionales aún vigentes como la venta de mujeres para el matrimonio que han derivado en violencias. Ella, ganadora Nayeli López Reyes, ganadora del premio Gabo en audio por Las Mujeres Valientes y Chana. Muchas felicidades. En una buena del equipazo, pues muy ganadora. Muy ganadora. Vamos con la otra buena del equipazo. Esta está interesantísima. ¿Les gustan las pizzas y les gusta la masa azul? Sí, pues va por ahí el asunto. ¿Qué tal? Imagínense nada más una pizza, porque así se escribe con X y luego con Z. Una pizza hecha con maíz azul. En las calles de la colonia Roma está este rincón especial que llama la atención desde su nombre, que es el que ya les mencioné, pizza. Dentro, el ambiente es agradable y relajado. Lo mejor de todo, lo que les decía, la base de todos los alimentos es el maíz azul. Por eso puedes estar comiéndote una pizza, un taco, todo hecho con maíz azul. Es más, tamales incluso, salados y dulces, hechos con maíz azul, y utilizan evidentemente otro tipo de ingredientes, como por ejemplo en este caso para esta pizza que es la desquitada, que es con esquite, con epazote, mayonesa y un toque de chile. ¿Qué tal? Suena bastante interesante como para darle un vuelco al paladar. Pizza se encuentra en la calle de Córdoba 234 en la colonia Roma. Y pues ahí está una opción aquí en la capital del país interesante. Llama la atención algo que mencionan aquí en la nota de sopitas.com,
donde explican que precisamente trabajan incluso con organizaciones no gubernamentales. Dice, PICSA está relacionada con diversas ONGs y a la vez, estas son las responsables de guiar a decenas de personas al mundo laboral. No nos importa su pasado, nos importa su presente y su futuro. Fue lo que dijo Romina Rossi, que es la directora de crecimiento y quien resaltó que uno de los objetivos es transmitir un mensaje cada vez más poderoso de inclusión y empatía social. Oye, Interesante, muy interesante. interesante. Yo debo confesar que por esa calle nos movemos hacia el parque Ramón López Velarde, que está muy Ajá. cerquita, esta pizzería está muy cerquita de Ramón López de Velarde. He pasado muchas veces por ahí y nunca, siempre me preguntaba yo, ¿qué será aquí? ¿Qué ¿Qué vendrán? ¿Qué pero venderán? nunca me he detenido y ahora después de ver la nota, hombre, pero ya ¿Se quiero ir antoja? mañana. ¿Quiere ver qué tal? Sí, Ahí nos platicas luego si está bueno. Y si no está debe estar bueno, ya bueno. no nos dices nada. Dice Carmen Castro, es otra buena del equipazo, muy gourmet, sí, como de que no. Y dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy del maíz. No, muy del maíz. Muy del maíz, sí es cierto, muy del maíz. Del anterior había dicho Carmen Castro, muy llena de literatura. Muchas Sí, gracias. claro. Pues les vamos a presentar a Suki. Suki es una perrita que tiene medio metro de alzada, más o menos. Tiene 5 años, es de una raza alemana, camina muchísimo con un grupo de trabajadores. Ella recibió un entrenamiento especial para detectar, esto me sorprendió muchísimo, fugas de agua. Recorre las calles con los trabajadores del agua y cuando detecta que hay una fuga, ellos simplemente escarban, a veces tienen que escarbar hasta 5 metros o 2 metros o 3 para encontrar las fugas bajo la tierra. Ella percibió que ahí había una fuga de agua, se la señalan, de premio le dan una pelota y a este animalito lo entrenaron durante algo así como 6 meses. Con este pelaje gris y medio metro de altura, ha demostrado que tiene un olfato tan efectivo o más que el de los sensores acústicos o los sistemas de gases para detectar fuga. Suki, dice el gerente de distribución de aguas andinas, Suki es nuestra primera perra detectora de fugas en Latinoamérica. Ha encontrado más de 1,000 fugas que nos permitió recuperar el agua que consumen 18,000 personas en un año. Desde que comenzó su trabajo en 2023 ha recorrido más de 500 kilómetros. Sin su olfato, Santiago de Chile, porque ella trabaja en Santiago, habría perdido 1,300 millones de litros de agua, eso que estima la empresa de gestión del agua. Desde hace 15 años, casi toda la capital chilena, que tiene como 7 millones de habitantes, atraviesa una sequía severa. Según la Dirección Meteorológica, y en 2022 las autoridades llegaron a considerar incluso la posibilidad de un racionamiento de agua ante la falta de lluvias. Y un dato más, Suki forma parte de una familia de perros nacidos para rastrear. Su raza, el Dodge Drahthaar o braco alemán de pelo duro, es especialista en detección de olores. Los antepasados de esta perrita chilena buscaban trufas en Europa. Bueno, pero yo creo que las trufas se detectan más fácilmente que el agua, ¿no? Que las fugas de agua. Seguramente. Bueno, durante generaciones y generaciones se ha incentivado la búsqueda, entonces por eso es tan importante tener perros que vengan genéticamente adecuados para este tipo de trabajo, dijo el entrenador Mañere. Bueno, pues es un gran avance, una gran idea, porque dice la Asociación Internacional del Agua que en 2023 el uso de perros para detectar fuga de agua dejó de ser un experimento de laboratorio para ser una alternativa en las grandes ciudades. Australia se convirtió en 2015 en el primer país en usar perros rastreadores de fugas de agua para el gobierno y en la actualidad se consideran empleados gubernamentales. ¿Qué tal? Madrísima. Sí, una buena, bueno, más de 20 perros trabajan en países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia o Marruecos. En Chile, junto a Suki y Mañere, su entrenador, viven otros 6 perros de la misma raza que están siendo preparados para sumarse a este proyecto en la capital.
La perra J está dando sus primeros pasos por las calles santiaguinas y Maya se incorporará en los próximos meses. Qué padre. Bueno, pues es una buena del equipazo, muy olfativa. Dice Carmen Castro que ya le dio hambre, sí, con eso de la pizza, ¿cómo de También que no? da, sí, cómo no. Claro. Bueno, y para cerrar con una sonrisa, Ahí está el estas del personas gatito. iban conduciendo, de repente yo no sé cómo se dieron cuenta de que había un gato atrapado en ese tráiler que iba circulando. Le hicieron las señales al trailero para que se detuviera, rescataron al gatito y se lo llevaron. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo se sostenía el animalito? Pobrecito. Sí, inocente, debe haber estado muy asustado. Y creo que ya se terminó. Ahí está. Ahí ya, mira, el regreso, ahí está, mira, véanlo, ahí se ve el gatito, vean nada más, qué increíble. Y el tráiler va circulando, Va no está detenido, rapidísimo, va sí. circulando, sí. Ah, bueno. La otra la tenemos también por acá. Un niñito. Vamos a ver qué hace este niño. Es un pequeñín que tiene un amigo muy peculiar. ¿Tú les tienes miedo a los cuervos? ¿Te acercarías a un cuervo? ¿Jugarías con un cuervo? Pues es su mejor amigo y cuida mucho al niño. Mira nada más, mira Sí. nada más. Ese cuervo llegó herido a su casa. La mamá, como no había pues un grupo de rescate de ese tipo de animales, pues se dedicaron ellos a cuidarlo. Cuidarlo. Y de repente pues se hizo como la mascota de la casa, está en libertad, pero regresa y le toca con el pico al niño en la ventana para que le abran y entonces queda con el niño, pasea en su carriola y el animalito se va a la carriola con el niño. ¿Qué Mira, tal? ahí va, en la carriola, se la pasa con el chiquito todo el tiempo, Sí, juega sí. con el niño y con el Ahí perrito de la anda. niña también, ajá, todo el tiempo, es toda una historia, hay videos, muchos videos de TikTok donde pues platican el día a día del cuervito, mira nada más. Ahí está Russell, se llama. Ahí está, mira, tocándole al niño para que le abran la ventana No. y ahí jugando, siguiéndolo en En su su triciclo el niño y el otro caminando, ¿qué Es tal? increíble, es impresionante. Claro, claro que lo es. Impresionante. Le da de comer con su manita, no, bueno. Ahí andan corriendo. Padrísimo video. ¿Qué tal? Qué bonito. ¿Qué tal? No, Ver para creer, definitivamente. ¿verdad? Sí, cómo no. Como siempre decimos, creo que en esta sección, los animales siempre dándonos muestras de su grandeza y de su nobleza, de que a veces son mejores que nosotros, ¿cómo no? Sí. Qué cuerpo tan agradecido, dice Elizabeth, y cómo vive libre, siempre regresa, sí, efectivamente. Y eso es lo bonito. Ajá. En fin. Bueno, amigos, ya nos vamos. Nos vemos por acá el jueves. Este miércoles no hay entrevista, pero el jueves nos vemos aquí para el equipazo informativo, Carlos. Recuerden que el jueves es jueves redondo. Eso quiere decir que estará con nosotros nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja, y el equipazo completo, por supuesto, con la presencia de ustedes a quienes esperamos. Sin ustedes esto es imposible. Pásenla muy bien y que no se les olvide de que el jueves que el equipazo Somos todos. Cuídense Chao, chao. mucho. Gracias. Bye.